Un saludo muy especial a todos los que se han conectado a nuestro canal Carlos Conde Niscano para este curso sobre dones, carismas y frutos del Espíritu Santo. Esperamos que este curso sea de mucho crecimiento espiritual para cada uno de ustedes. Introducción. Con Jesucristo no solo vamos al cielo, sino también se nos ha dado el poder de llegar a ser un pueblo nuevo, aquí y ahora. No por el poder de nuestra voluntad, sino por el poder del Espíritu Santo. Primero que todos los dones son sobrenaturales, o sea, nos los da el Espíritu Santo. Son 7, en Isaías 11:1-3 están enumerados los 7 dones del Espíritu Santo. Ahora, vamos a ver exactamente definición de dones y para qué sirve. Los dones son regalos sobrenaturales infundidos por Dios en la potencia del alma, para secundar con facilidad las emociones de ese mismo espíritu. Es común. Fortaleza. Según el diccionario, es la capacidad para sobrellevar situaciones o hechos adversos. Facilidad para soportar o resistir algo. Decimos que una persona tiene fortaleza cuando tiene la capacidad de resistir momentos muy duros en la vida. Pero el don del Espíritu Santo de la fortaleza es un regalo que nos permite obrar valerosamente lo que Dios quiere de nosotros y sobrellevar las contrariedades de la vida. El don del Espíritu Santo está más a obrar valerosamente lo que Dios quiere de nosotros, para tomar decisiones y hacer cosas que no es cosas de nuestro propio querer, sino lo que Dios nos puso a hacer. Ciencia, según el diccionario, nombre genérico de las distintas ramas del saber humano, en especial las que tienen el mundo natural o físico, o la tecnología como materia de estudio. En cambio, el don del Espíritu Santo de ciencia es el que produce una lucidez sobrehumana para ver las cosas del mundo según Dios. Es indudable que Jesucristo tenía la forma perfecta del don de ciencia. El don de ciencia nos da la capacidad de ver las cosas del mundo según la ve Dios. Eso es un regalo del Espíritu Santo. Nos da una lucidez sobrenatural para ver las cosas no como la ve el mundo, sino como la ve Dios. Ese es el don de ciencia. Piedad, según el diccionario, sentimiento de compasión o misericordia que produce alguien que sufre o padece. Don de piedad es la disposición habitual que el Espíritu Santo pone en el alma para actuar a un amor filial hacia Dios. Regalo que sana nuestro corazón de todo tipo de dureza y lo abre a la ternura para con Dios como Padre y para con los hermanos como hijos de un mismo Padre. Entonces, cuando hablamos del don de la piedad como don del Espíritu Santo, como regalo del Espíritu Santo, no estamos viendo simplemente sentir compasión por alguien, sino este va más allá. Cuando hablamos del don de la piedad, hablamos un poco de como el corazón misericordioso de Dios. La palabra misericordia no es propia de los seres humanos, la palabra misericordia es propia de Dios. Y cuando hablamos del don de la piedad, eso se asemeja mucho a la misericordia de Dios. Es abrirse a la ternura de Dios Padre, y también abrir el corazón para amar a los demás como Dios Padre los ama a ellos. Como si todos fuéramos hijos de un mismo Padre. Es un amor que va más allá de los límites humanos. Temor, según el diccionario, miedo que se siente a considerar que algo perjudicial o negativo ocurra o haya ocurrido. Ahora, temor de Dios, según don del Espíritu Santo, es la disposición común que el Espíritu Santo pone en el alma para que se porte con respeto delante de la majestad de Dios y para que sometiéndose a su voluntad se aleje de todo lo que puede desagradarle. Un ejemplo muy sencillo de esto.
en una Eucaristía, el sacerdote es Jesús y es altar. Cuando el altar está revestido, Jesucristo está presente ahí en ese lugar. Cuando uno tiene temor de Dios como don del Espíritu Santo, uno sabe que al pasar delante del altar tiene que hacerlo con respeto, hacer una genuflexión, arrodillarse, porque es el mismo Jesús el que está ahí presente. Eso lo regala el temor de Dios como don del Espíritu Santo. Pero cuando no se tiene ese temor, a veces pasamos delante del altar sin arrodillarnos, pasamos delante del altar, ponemos cosas sobre el altar. A veces lo tratamos como si fuera una simple mesa. Entonces, eso es la diferencia. Una cosa es tener miedo a que pase o suceda una cosa y otra cosa es el temor de Dios, que es lo que el Espíritu Santo pone en el corazón para tener respeto hacia las cosas de Dios. Inteligencia, según el diccionario, facultad de la mente que permite aprender, entender, razonar, tomar decisiones y formarse una idea determinada de la realidad. En cambio, el don del Espíritu Santo, la inteligencia, es una luz que el Espíritu Santo concede para penetrar las verdades oscuras de la fe que propone. Entonces podemos resumir que el don del Espíritu Santo, de la inteligencia, es un regalo del Espíritu Santo para comprender la palabra de Dios y profundizar las verdades reveladas. Si usted tiene dificultad para entender lo que la palabra de Dios le está diciendo, hay personas que dicen, es que yo leo la palabra de Dios y no entiendo. Pídele al Espíritu Santo el don de la inteligencia, que le va a dar capacidad para que usted entienda la palabra, para que profundice en la verdad de la fe. Yo he conocido personas muy humildes que apenas sí saben leer, pero que Dios le da una capacidad de entender y comprender la palabra y poder explicarla y poder enseñarle a otro que uno no puede entender cómo hizo esa persona para hacer eso. Eso es un regalo del Espíritu Santo que se llama inteligencia. Consejo. Según el diccionario, opinión que alguien da o recibe acerca de la vida futura. En cambio, el don del Espíritu Santo del consejo es un hábito sobrenatural por el cual el alma en gracia, bajo la inspiración del Espíritu Santo, instruye rectamente en las cosas particulares lo que conviene hacer en orden al fin último sobrenatural. Hay algunas personas que el Espíritu Santo ha dado ese regalo, ese don, y usted va a hablar con ellas y usted siente que esa persona le da un consejo, pero no un consejo acerca de las cosas buenas o malas que le puedan hacer, sino le está dando un consejo y usted siente y usted intuye que lo que esa persona está hablando es el mismo Dios que está hablando a través de ella, porque todo va concatenado con el proyecto que Dios tiene para nosotros. Eso es un regalo. Normalmente Dios le regala ese carisma del Espíritu Santo a las personas. Yo lo he podido ver mucho en las personas viudas, las personas siempre bastante adultas, que son personas muy orantes, que hacen mucha oración de intercesión y Dios les regala ese carisma, ese don, el don del consejo, un don muy especial que Dios regala a la persona. Ya vimos los 7 dones, ahora vamos a ver qué son los carismas. Los carismas, en algunas Biblias no se utiliza la palabra carisma, porque cuando se hicieron la traducción, muchos que hicieron la traducción tradujeron lo mismo palabra como consideraron igual y solo la tradujeron como don. Pero ya algunos especialistas estudiosos pudieron diferenciar en que llamaban dones a los de Isaías y llamaron carisma a los de San Pablo y San Pedro en el Nuevo Testamento. Por lo tanto, el Concilio Vaticano II dice lo siguiente. El Concilio Vaticano II también enseñó que cada cristiano tiene una vocación para servir. Para eso también necesitamos poder. Es por ello que el Espíritu Santo distribuye otros dones llamados carismas. No existe una lista exhaustiva de carismas, aunque San Pablo menciona algunos en la primera carta a los Corintios 12, 7-10, Romanos 12, 6-8
también en la primera carta de los Corintios en el capítulo 13, también en la primera carta de los Corintios en el capítulo 14, también en la primera carta de Pedro. Hay algunos textos que nos hablan de los carismas, que van desde hablar en lengua hasta el matrimonio cristiano. Los carismas son más dados directamente por el Espíritu Santo a través del bautismo y la confirmación, y algunas veces fuera del sacramento. ¿Qué significa eso? Que nosotros cuando somos bautizados recibimos el Espíritu Santo, que viene el paquete completo. Nos da los dones y los carismas como unas pequeñas semillas. Nuestros padres y nuestros padrinos tienen que regar esas semillas para que florezcan. En la medida que florecen los dones, empiezan a surgir los carismas. Los dones están dados para crecer nosotros espiritualmente. Los carismas están dados para servir a los demás, servir a la iglesia, a la comunidad. Eso lo vamos a ir viendo poco a poco. La palabra carisma significa don gratuito y viene del griego charis, que significa gracia. Los carismas son un don personal que no significa ningún mérito por parte de la persona, sino que son una manifestación libre y gratuita del Espíritu Santo en el creyente, a través de él y más allá de sus capacidades o habilidades, habiendo recibido previamente el don del Espíritu. Su finalidad es edificar el cuerpo de Cristo. Es muy importante eso. Los carismas no dependen de mi buena o mala capacidad que yo tenga. Los carismas son un regalo. Es libre y gratuito. Todos los que hemos sido bautizados recibimos carismas. No depende de que yo haga muchas cosas. No depende de mi voluntad. Son regalos, no son premios. Y su finalidad es edificar, servir al cuerpo místico de Cristo, que es la iglesia. Por lo tanto, podemos decir que los carismas son para los demás, no para la persona que los recibe, a diferencia de los dones que son para santificación del individuo. El carisma se distingue del talento. Yo puedo tener un talento que es una capacidad natural de la persona. Yo puedo cantar bien, tengo ese talento, nací con ese talento, lo heredé de mi padre, que es cantar bien, pero eso no significa que yo tenga un carisma. El carisma es un don sobrenatural del Espíritu Santo para edificación del cuerpo eclesial. Yo he podido nacer con el talento, Dios me da un toque especial a mi talento y hace que ese talento yo lo ponga al servicio de la comunidad eclesial, y en ese momento ese talento se convierte en un carisma. Ese toque especial que el Espíritu Santo le da a los talentos. Por ser sobrenatural no implica que sea necesariamente algo portentoso. Más bien, los dones se integran a la disposición natural de la persona y actúa en ella. Si usted tiene una disposición, o si nació con un talento de dibujar bien, pues Dios utilizará ese talento para convertirlo en un carisma. Si usted tiene el talento para cantar, Dios utilizará ese talento para volverlo un carisma. Si usted tiene el talento de la música, Dios convertirá ese talento en un carisma para servirle a la iglesia. Pero eso es la mayoría de las veces. Hay a veces casos excepcionales, personas que no tienen absolutamente ningún talento para alguna cosa y Dios los llama, los escoge por necesidad que hay en una comunidad, y esa persona está en esa comunidad. Dios lo escoge y le regala después, sin haber nacido con el talento, la capacidad de volverse una persona especial, especialista en en música o en danza o en predicación o enseñanza, sin haber nacido con ese talento. Le regala el carisma. Siempre está hecho para servir a los demás. Ahora, muy importante lo último, los carismas no indican santidad en la persona. El hecho de que yo tenga un carisma, el hecho de que Dios me haya regalado 1, 2 o 3 carismas, Dios lo hizo porque vio una necesidad en la comunidad, en la familia, en donde yo normalmente me estoy viviendo. Y Dios quiso que a través de esta persona que le escogió se muestre ese carisma o ayude a edificar el cuerpo místico de Cristo. Pero Dios no me lo dio, o Dios no lo da porque la persona sea santa. Yo no puedo decir que como esa persona canta bonito, debe ser una santa. Yo no voy a decir que como esa persona predica bonito o es un gran predicador, debe ser una santa.
más bien a lo contrario. Dios le puede dar a una persona el carisma de la predicación, de la enseñanza, de la danza, de la música, del canto, para que a través del carisma se vuelva santa. O sea que si vemos un cantante favorito nuestro, cristiano, que nos gusta, muy bueno, si vemos un predicador excelente, que vemos una unción especial, no necesariamente eso significa que sea santo, porque los carismas son un regalo y no se dan porque la persona sea santa, sino para que a través del carisma se vuelva santa. Queridos hermanos y hermanas, además de los dones con los que el Señor edifica y hace más fecunda a la Iglesia, están los carismas. Es un carisma que es algo más que un talento, una cualidad personal. Es una gracia, un don que Dios da por medio del Espíritu Santo. No porque alguien sea mejor que los demás, sino para que lo ponga al servicio de los demás con la misma gratuidad y amor con que lo ha recibido. Cada uno puede preguntarse, ¿qué carisma me dio el Señor? ¿Cómo lo vi? ¿Lo asumo con generosidad, poniéndolo al servicio de todos? ¿O acaso lo tengo descuidado o quizás olvidado o para mí mismo? Los diversos carismas y dones con los que el Padre colma a la Iglesia son para crecer en armonía en la fe y en su amor, como un cuerpo solo, el cuerpo de Cristo, donde tenemos necesidad los unos de los otros y donde cada don recibido se verifica plenamente al ser compartido con los hermanos. Así resplandece la belleza y la fuerza sobrenatural de la fe, para que juntos podamos entrar en el corazón del Evangelio y seguir a Jesús. Saludo. Bueno, el Papa ya nos dio la explicación exactamente de qué son los carismas. Ahora, algunos teólogos han distribuido los carismas, han agrupado por tipos. Vamos a seguir esa agrupación que nos han dado algunos teólogos para revisar cada uno de los carismas. Los primeros que han puesto han sido los carismas de revelación. ¿Cuáles son esos carismas de revelación? Entonces, el primer carisma de revelación que vamos a ver es la palabra de sabiduría. Acuérdense que allá vimos una que se llama don de sabiduría. Este se llama palabra de sabiduría. Son dos cosas diferentes. Aquella es un don y este es un carisma. La palabra de sabiduría es una revelación sobrenatural por el Espíritu Santo con respecto al plan omnipotente de la mente y la voluntad de Dios. Es decir, Dios se manifiesta en ti de manera sobrenatural con una información que es el propósito de Él. Dios, a algunas personas, les revela cosas que Él va a hacer. Y esto es muy delicado, porque hay veces personas que tienen algún sentimiento o creen que Dios les regaló ese don y empiezan a decir cosas. Y esto es muy delicado, porque escuche bien lo que dice la palabra de sabiduría. Revelación sobrenatural por el Espíritu Santo con respecto al plan omnipotente de la mente y la voluntad de Dios. Es decir, Dios se manifiesta en ti de manera sobrenatural con una información que es del propósito de Él. Entonces, esto no es muy común. Son algunas personas que el Espíritu Santo ha dado ese carisma y no hay que confundirlo. A veces yo he conocido personas que tienen este carisma y las personas van a consultarle que si se van a casar o no se van a casar, que si el esposo tiene otra mujer o no tiene otra mujer. Y ese no son adivinos, no son brujos, son personas con un carisma especial. Pero el carisma lo que hace es revelar de una manera sobrenatural una información que es el propósito que Dios tiene para
una y determinada persona, la que Dios le revela a esa persona escogida para ese carisma. Palabra de conocimiento. Consiste en una certeza que el Espíritu Santo pone en el corazón del creyente sobre alguna circunstancia de la vida de alguien, del pasado, del presente o del futuro. Esto también es delicado. Hay ciertas personas que se dejan llevar por sus sentimientos y dicen, no, yo la quiero mucho a ella, entonces Dios me muestra que todo va a estar bien, que debe hacer ese negocio porque ella es una buena persona y entonces yo tengo aquí un sentimiento que ella debe de vivir bien. No. Es una certeza que Dios, que el Espíritu Santo pone en esa persona que tiene ese don para que la persona haga determinada acción. Y esa persona tiene la capacidad de poder ver cosas en el pasado, en el presente, que la otra persona nunca le ha contado, pero que son como bases que le van a servir a esa persona para explicarle las decisiones que debe tomar. Palabra de conocimiento. Conozco a algunas personas que tienen esto, pero igual que la anterior, no son brujos ni brujas, sino son personas que Dios les regala ese carisma y que son capaces de, en una oración, pero ellas no saben en qué momento ni cuándo. Yo no le puedo obligar a que hoy me diga algo porque ella no sabe si Dios le va a revelar algo, le va a mostrar algo del pasado mío y algo de mi futuro. Discernimiento. Es aquel carisma que permite descubrir entre las falsas apariencias del mundo a los enemigos del alma. En otras palabras, tener una sensibilidad tal que nos permite descubrir cuando algo viene de Dios y cuando viene del enemigo, o cuando viene de nuestra naturaleza humana. Es quizás el primer carisma que nosotros deberíamos desarrollar. El carisma que deberíamos estar más pendiente, pidiendo a Dios que nos ayudara a desarrollar ese carisma, el discernimiento. Porque Él que nos da la capacidad para poder entender si que algo es de Dios o no es de Dios. Muchas veces vienen personas a predicarnos, a hablarnos de Dios y a dar ciertas conferencias. Y hay que tener ese discernimiento, ese carisma de discernimiento para saber si esa persona que nos está hablando realmente es un enviado de Dios o no es un enviado de Dios. O para poder saber discernir de lo que está diciendo, qué cosas realmente debo quedar con ellos o qué cosas debo desechar. Porque tengo que tener ese discernimiento de saber eso. Ahora, no hay que confundir el don del discernimiento con el discernimiento natural. Hay un discernimiento natural que las personas adquieren, una por la edad, otro por el estudio. Una persona que ha estudiado mucho sobre una materia adquiere cierto discernimiento. Una persona que ha vivido bastante tiempo, pues adquiere un cierto discernimiento, que llamamos discernimiento de las canas, que se produce cuando usted tiene ya una edad avanzada, y eso le da una capacidad a usted de discernir. Pero el carisma de discernimiento es aquella persona que sin haber estudiado mucho, sin haber vivido demasiado, quizás puede ser una persona relativamente nueva en las cosas de Dios. Dios le da ese don especial para descubrir qué cosa viene de Él o qué cosa no es de Dios, qué cosa es del enemigo o qué cosa detrás de eso que escondido está. Entonces, eso es un don, un carisma que deberíamos estar pidiendo siempre en la rogativa de que el Espíritu Santo nos lo manifieste grandemente en nosotros, para no equivocarnos en los conceptos o cuando escuchamos una enseñanza con personas que a veces vienen a darnos conceptos diferentes a lo que la Iglesia enseña. El segundo grupo que vamos a ver se llama los carismas de poder. ¿Cuáles son los carismas de poder? La fe. La fe carismática es una fe prodigiosa, una fe que hace milagros. Todos recibimos en el bautismo, así como recibimos el Espíritu Santo. Recibimos dones y carismas, también recibimos la fe como un regalo sobrenatural. Pero la fe tiene como 3 niveles. La fe natural, que es la que nosotros recibimos en el bautismo. Una fe que se llama fe doctrinal, que es la que nosotros nos enseñan en el colegio, o los catequistas en la iglesia, los sacerdotes, las monjas. Y existe una fe mucho mayor o superior, que se llama la fe expectante, que es este carisma de la fe. Una fe que va más allá de los límites, una fe
que se proyecta una fe que no se queda en el simple hecho de pensar que Dios va a hacer grandes cosas en mí, sino que yo confío que Dios va a hacer cosas de mí, pero yo me enfoco y yo hago lo que me corresponde hacer para que se dé eso que Dios me está revelando que me va a dar. O sea, la fe como carisma es una fe por encima de la fe común y corriente que tenemos. Es una fe en que la persona, aunque todo el mundo esté diciendo que no, Dios le revela en el corazón a esa persona, y aunque pareciera que no es lo más seguro, ella es capaz de decir sí y empezar a trabajar en ese camino porque tiene la seguridad de que Dios se lo reveló. Curar enfermos, eso es un carisma también de poder. Es la habilidad milagrosa que utiliza el poder sanador de Dios para restaurar a una persona que está enferma. Hay algunas personas, sobre todo los sacerdotes, y se manifiesta mucho en el sacramento de lo que llamaban anteriormente la extrema unción, el sacramento de los enfermos, que tienen ese carisma, que imponen manos, oran a la persona y se sanan. También hay algunos laicos que tienen este carisma, el carisma de la sanación. El carisma de hacer milagros, un carisma de ser capaz en nombre de Jesús de ejecutar señales y prodigios que dan autenticidad a la palabra de Dios y al mensaje del Evangelio. Una cosa es curar a los enfermos y otra cosa es hacer milagros. Hacer milagros va más allá de sanar a una persona. Hacer milagros puede ser algo, por ejemplo, la persona es capaz en un momento determinado de decir: Dios me reveló que va a llover ahora, aunque toda la parte atmosférica esté diciendo lo contrario, aunque todo pareciera que no, y por revelación de Dios esa persona puede hacer un milagro, puede ser una señal prodigiosa, una señal nunca vista, una señal capaz de hacer algo que normalmente no se da, y eso es un carisma grande. Pocas personas tienen ese carisma, pero existen personas que Dios les regala el carisma de hacer milagros en nombre de Jesús. Escuche bien eso. El carisma no es que la persona tenga el carisma de hacer milagros ella, que es capaz de hacer milagros en nombre de Jesús. O sea, Dios lo utiliza para a través de ella hacer milagros. Como el milagro de la multiplicación de los panes, cosas de ese tipo. Dios es capaz de hacer a través de la persona, ¿no? El tercer grupo es carisma de inspiración. Entonces aquí viene un carisma que se llama el carisma de la lengua. Ese carisma de la lengua podemos distinguir dos clases. Uno que es el carisma de la lengua, que llamamos el de idiomas, y otro el de lengua propiamente dicho. Vamos aquí a explicar ese carisma. ¿Cuál es el carisma de idiomas o xenoglosia? Es aquel carisma que, sin conocer un idioma, sin haberlo estudiado, el Espíritu Santo nos concede hablarlo como le sucedió a los apóstoles. ¿Cuál es este carisma? Estaba yo en mi primer seminario de vida en el Espíritu, en el colegio alemán de Barranquilla. Estábamos haciendo un seminario de vida en el Espíritu. Y recuerdo que en un momento determinado yo estaba cerca de la puerta y había una señora de un barrio del sur de Barranquilla, un barrio muy pobre, señora muy humilde, estaba junto a mí y empezó a hablar en lengua. Aquella señora empezó a hablar en lengua y de pronto un profesor del colegio alemán, donde nosotros estábamos haciendo el seminario de vida en el Espíritu, era una persona estudiosa, estudiada, era un alemán que había venido precisamente a ser profesor en este colegio en Barranquilla. Se devolvió a la aula de clase a recoger unos libros que se le habían quedado. Cuando pasó por el lugar donde estábamos haciendo el seminario de vida en el Espíritu, quedó admirado de ver a esa señora hablando. Y aquel hombre se me acercó y se puso al lado mío, escuchó un rato hablar a la señora en lengua y me preguntó: ¿y ella quién es? Yo le conté: no, esa es una señora de un barrio del sur aquí de Barranquilla que empezó a hacer seminario de vida en el Espíritu. Ya llevamos unas 3 o 4 enseñanzas del seminario de vida en el Espíritu. Le digo: pero ella, ¿qué ha estudiado? Yo: no, es una persona que apenas sí sabe leer. Me dijo: no puede ser posible. Ella está hablando una lengua muerta que ya hace años que no se habla. Se habló en el sur de Europa, en tal región. Yo
que soy un profesor de idiomas, he estudiado mucho esa lengua y eso normalmente ya no son muchas las personas que hablan eso. Eso es un idioma o un dialecto muy difícil de estudiar. ¿Y cómo es posible que esa señora, y ella cuando fue por allá? Digo, estoy seguro, señor, que esa señora apenas si conocerá Santa Marta o Cartagena, dos poblaciones cercanas a Barranquilla. Pero Dios le regaló a esa señora el carisma de la lengua, pero el carisma de idiomas. Ella empezó a hablar un idioma que nunca lo había estudiado, pero Dios le permitió en ese momento hablar ese idioma. Eso es una anécdota. Ahora, existe el carisma de la lengua que llaman glosolalia. Es aquel carisma mediante el cual el Espíritu Santo viene a nuestro auxilio para rogar a Dios conforme a su voluntad mediante sonidos inenarrables, raros. La persona está orando, está alabando, bendiciendo a Dios y llega un momento que su lengua se le traba porque no hay palabra para decirle a Dios lo que está sintiendo en el corazón. La persona está alabando, bendiciendo, glorificando, dándole gracias, santo, gloria, gloria. Pero llega un momento en que pareciera que las palabras se le agotan y la lengua se le enreda y empieza a decir sonidos inenarrables, pero está hablando en lengua y el Espíritu entiende y comprende lo que esa persona está haciendo. Hay otro carisma que se llama interpretación de las lenguas. Es el carisma que nos permite poder interpretar o entender lo que dice cuando se habla con el don de lengua. Eso está en la primera carta de los Corintios, San Pablo nos lo enseña en el 14:13. Hay personas que son capaces de interpretar lo que una persona está haciendo, está hablando en lengua. Por eso voy aquí a hacer algunas aclaraciones. Si yo tengo el don o el carisma de las lenguas, glosolalia, y Dios me regaló eso, este carisma es como cuando nos enseñaron en el colegio que hay ciertas reglas gramaticales, pero hay unas excepciones. El carisma de la lengua es una excepción, porque aunque es un carisma, este en particular no está hecho para edificar a otro, sino para edificar a la misma persona. Esta es la excepción de la lengua. Si yo tengo un carisma, el carisma de la lengua, pues yo lo debo hacer en mi oración personal o en mi oración cuando estoy con otras personas que son maduras en la fe y que también tengan ese carisma. Mientras tanto, no debo hacerlo en grupos de personas nuevas o personas que no entiendan esto, porque voy a causarles un trauma o se van a sentir molestas esas personas. Pero existe la interpretación de la lengua. ¿Y cuándo debe hacer esto? Porque a veces los carismas de las lenguas, la glosolalia, son carismas de lengua, pero hay una profecía, o sea, profetizar en lengua. Cuando la persona está hablando en lengua, ella se da cuenta, el Espíritu se lo revela, que va a dar un mensaje para la comunidad. Entonces, cuando va a dar un mensaje para la comunidad, sí debe hacerlo en voz alta. Debe expresarlo fuertemente, porque si Dios le mostró o el Espíritu le mostró que va a dar un mensaje para la comunidad, seguro que en el público va a haber una o dos personas más que Dios le va a regalar la interpretación de la lengua, para que interprete lo que esa persona está profetizando a través del carisma de lengua. Pero si la persona no tiene el carisma de la profecía en lengua, sino nada más es carisma en lengua, nunca lo debe hacer en voz alta, porque va a molestar a los demás. Hay veces, también lo hay, en que la persona tiene el carisma de la lengua y el carisma de la profecía en lengua y le regala también a ella misma la interpretación de la lengua. O sea que la persona va hablando en lengua en voz alta y ella misma va interpretando la profecía que Dios quiere dar. Pero normalmente cuando esto sucede, también hay otra persona en el público que de alguna manera corrobora o dice exactamente eso que él dijo, yo lo estaba pensando, yo me lo había regalado, lo estoy sintiendo en el corazón, yo me lo regalo en el corazón, y hace como que le pone un sello de aprobado lo que esa persona está diciendo. Hay otro carisma que se llama el carisma de los cánticos en lengua. Cuando varias personas, sin ponerse de acuerdo, cantan en lengua llevando un mismo ritmo y entonación. Hay muchas veces que en misas carismáticas el sacerdote nos invita a cantar cánticos nuevos y usted se da cuenta que de pronto en una ala de la iglesia empiezan personas a cantar
y de pronto se le unen otras personas en el otro lado de la iglesia y de pronto otras personas en la nave central, y usted ve que de pronto hay un solo cántico en que hay un ritmo, una entonación sin haberse puesto de acuerdo, porque eso es un cántico en lengua. Y usted ve que de pronto hay una armonía y un ritmo, una entonación en toda la iglesia, y las personas cantan y se sienten como un canto celestial. Ese es un cántico en lengua. Eso es otra edición de hablar en lengua. Observación importante. El carisma de las lenguas solo se debe utilizar, lo que ya expliqué, en la oración personal. Así que un grupo de oración en voz baja para no interrumpir ni distraer a los demás. Solo cuando el Espíritu Santo ponga en nuestro corazón que va a dar una profecía por medio de nosotros, entonces lo hacemos en voz alta para que otra de la asamblea lo interprete o nosotros mismos si tenemos ese carisma. El carisma de la profecía. Y este es un carisma que también hay que ponerle mucha atención porque está mal utilizado. El carisma de la profecía es aquel que nos permite oír la voz de Dios y hablar en su nombre. Se reciben mensajes de Dios para animar, consolar, ayudar, crecer espiritualmente a los hermanos, pero a veces también para reprender. Si yo creo tener el carisma de la profecía, lo primero que yo tengo que tener muy claro es que yo he aprendido a escuchar a Dios. Yo no puedo profetizar si antes no he aprendido a escuchar a Dios. El carisma que antecede al carisma de la profecía es el carisma de la escucha de Dios. Un profeta no es el que dice cosas que él cree que debe decir. Un profeta es la persona que ha escuchado a Dios y dice lo que Dios tiene para los demás. Normalmente las profecías no se dan solos, las profecías se dan dentro de un grupo, porque Dios habla para un grupo de personas, Dios habla para una comunidad, para una iglesia. Dios no da carisma de profecía para uno solo orando en un cuarto. La profecía siempre se da en un grupo, una asamblea de oración, un grupo de oración. La persona escucha a Dios y ese anuncio que Dios le dio, ya sea en la mente o en el corazón, Él lo anuncia a los demás. Va a servir, como dice aquí, para consolar, para ayudar espiritualmente al grupo, pero a veces también sirve para reprender. ¿Cómo yo discernir si alguien realmente tiene el carisma de la profecía? Dos cosas me van a dar la capacidad de discernimiento para saber si alguien tiene el carisma de la profecía. Primero, cuando alguien diga una profecía, la profecía nunca va a contradecir lo que la iglesia nos ha enseñado, porque el espíritu que nos da la profecía es el mismo espíritu que está en la iglesia, Espíritu Santo. Por lo tanto, si alguien dice que está dando una profecía y la profecía está negando verdades de la fe de nuestra iglesia, definitivamente esa persona no tiene el carisma de la profecía. Segundo, los carismas, todos, deben producir en la mayoría de los integrantes que están en la asamblea o en el grupo de oración, paz en el corazón. Si la mayoría de la asamblea se siente confundida, se siente asustada, siente miedo, es porque eso no es de Dios. Porque Dios, cuando transmite algo, aunque puede ser para reprender, va a producir paz en el corazón de la persona. Dos cosas que nos van a servir para discernir. Primero, no puede contradecir la verdad de la fe. Y segundo, tiene que producir paz y amor en nuestro corazón. Así podemos enumerar muchos más carismas. Carisma de estado de vida, el grupo 3, el grupo D. Carisma de estado de vida. Tenemos matrimonio, celibato, virginidad, vida consagrada. Normalmente el celibato se refiere a los hombres y la virginidad a las mujeres, pero básicamente, teológicamente sería lo mismo. Vida consagrada. Carisma de la danza, carisma de la música, carisma de la enseñanza, de la predicación, de la organización, carisma del servicio, del orden sacerdotal, de la vida consagrada, de la hospitalidad, carisma de la ayuda a los enfermos. Todos esos son carismas. Carisma del pastoreo, carisma del diaconado,
carisma de recibir a las personas o acogida, carisma de liderazgo, carisma de interceder por otro, carisma de visitar a los presos, carisma de auxiliar a los más necesitados, etcétera, etcétera, etcétera. Una vez que vino Emiliano Tardís a Colombia, tuvimos una reunión con él, le preguntamos: Padre Emiliano, ¿cuántos son los carismas? El Padre Emiliano respondió: son 50. Y todos salimos a apuntar en nuestra libreta el número 50. Y dijo: no, son 50 que no se pueden contar, son muchísimos. Y vamos al tercer regalo del Espíritu Santo, que se llama los frutos del Espíritu Santo. Los frutos del Espíritu Santo son perfecciones que forman en nosotros el Espíritu Santo como primicia de la gloria eterna. La tradición de la Iglesia enumera 12. Te va al catecismo y en el catecismo aparecen 12. Caridad, gozo, paz, paciencia, longanimidad, bondad, benignidad, mansedumbre, fidelidad, modestia, continencia y castidad. En Gálatas 5:22, usted va ahí, creo que solamente hay 7. Pero el catecismo, en el numeral 1832, aparecen los 12. La Iglesia agregó unos más. Son los frutos que produce el Espíritu Santo en la vida del cristiano a lo largo de su vida después de recibir los 7 dones. Ya lo dijimos, los dones son regalos sobrenaturales, los carismas son regalos sobrenaturales, son regalos, no son premios, regalos. Pero los frutos, si bien es cierto, también son regalos, solo se reciben cuando hayamos caminado un trayecto en nuestra vida espiritual y cuando ya hayamos ido madurando en la fe, creciendo en los dones, creciendo en los carismas, entonces se producen los frutos del Espíritu Santo. Los 7 dones que recibimos en el día del bautismo, que son recibidos junto a las virtudes teologales en el sacramento del bautismo, dones que son aumentados con el sacramento de la confirmación. O sea, nosotros recibimos los dones, recibimos las virtudes en el sacramento del bautismo. Nuestros padres nos ayudan a regar la semilla, van creciendo en nosotros. En el sacramento de la confirmación recibimos una nueva dosis del Espíritu Santo y ya van madurando mucho más, van creciendo mucho más esos dones y esos carismas y producen necesariamente los frutos del Espíritu Santo. Si usted quiere evaluar espiritualmente una persona, no la evalúe por los dones, no la evalúe por los carismas, evalúe por los frutos. El que la persona tenga un carisma de sanación, de liberación, de predicación, de enseñanza, de milagro, no es signo de santidad. Pero el que tenga frutos del Espíritu Santo, amor, paz, alegría, eso sí es significativo y sí significa que la persona es crecida espiritualmente. El cristiano es como un árbol, cuando está maduro dará sus frutos. Por sus frutos los conoceréis, dice Mateo 12:33. Cuando los árboles están maduros, darán unos frutos que no son agrios, sino dulces y buenos a la vista. Los santos son quienes han sabido dar todos estos frutos y han sabido practicar las virtudes cardinales: prudencia, justicia, fortaleza, templanza. Ojo, que no hay que confundir estos frutos con la vivencia de los valores humanos. Vamos ahora en qué consiste cada uno de dichos frutos. ¿Qué es el fruto del amor o la caridad? Quien da este fruto hace ver a Cristo en su vida, en quien permite actuar a Cristo en su vida. Gálatas 2:20. Quien da este fruto hace ver a Cristo en su vida, es quien permite actuar a Cristo en su vida. Si falta el amor, no puede encontrarse ninguna acción sobrenatural, ningún mérito para la vida eterna, ninguna verdadera y completa felicidad. O sea, que lo más importante de todos nosotros, antes que tener el carisma de lengua, de predicación, de enseñanza, es tener el fruto del amor. Pero el fruto del amor, ya nos lo dice Gálatas 5:22 y Gálatas 2:20, que ha sido derramado en nosotros por medio del Espíritu Santo que se nos ha sido dado. Y en Gálatas 5:20 nos habla de que lo hemos recibido y
alegría o gozo. Es el fruto que emana naturalmente del amor. Es como la luz del sol, o el perfume de la flor, o el calor del fuego. Esta alegría no se apaga en medio de los problemas. Todo lo contrario, crece y se robustece en medio de ellos, pues se hace más necesaria que nunca. Cuando se está en comunión con Dios, amor, la persona es feliz y busca también hacer feliz a los demás. Es una alegría que supera todo gozo fundado en la carne o en las cosas materiales. Todos hemos conocido personas que uno dice, pero caramba, tanta necesidad que está pasando, pero siempre está alegre, siempre está gozoso. A pesar de sus dificultades, a pesar de sus pérdidas, él nunca pierde la alegría. Ese es el fruto de la alegría del Espíritu Santo. Paz. La paz es la perfección de la alegría, porque supone el goce del objeto amado. El objeto amado, por excelencia, no puede ser otro sino Dios. De la seguridad de la paz que brota del temer a Dios, de tener a Dios en el corazón. La paz nos hace ser personas serenas y mantener el alma en la posesión de una constante alegría a pesar de todo. La paz que nos ha dado Dios no la puede quitar el mundo. El fruto de la paz es una paz verdadera. No es una paz de a raticos, es una paz que viene de lo más profundo del corazón, que Dios regala a la persona como fruto del Espíritu. Paciencia. Esta es la que tenemos que estar pidiendo en este tiempo del coronavirus, de la pandemia. Quien da este fruto supera las tentaciones que implican la lucha permanente contra los enemigos del alma y sus fuerzas invisibles y visibles. También facilita el encuentro armonioso con las criaturas con las que nos relacionamos. La paciencia nos hace ser cristianos que no saben controlar e impide que seamos resentidos o vengativos. La paciencia nos hace ser cristianos que se saben controlar e impide que seamos resentidos o vengativos. Este fruto ayuda a superar la tristeza e impide que nos quejemos ante los problemas y sufrimientos de la vida. Es muy importante en este tiempo ese fruto de la paciencia. Longanimidad. Es el mismo coraje o el ánimo en las dificultades que se oponen al bien. Es un ánimo sobrenatural para concebir y ejecutar las obras de la verdad. Este fruto permite al cristiano saber superar las acciones de la divina providencia, cuando se ve que según la lógica humana se retrasa el cumplimiento de sus designios. Es un fruto que permite mantenernos perseverantes ante las dificultades. Muchas veces nos quejamos porque pensamos que Dios no nos escucha, que Dios está demorando en responder nuestras peticiones, y este es el fruto que estamos necesitando para saber esperar en Dios. Dios regala, después de un crecimiento espiritual, ese fruto, que es el fruto que nos permite tener el coraje y el ánimo a pesar de las dificultades. No hayamos podido superar las dificultades que nos atañen o que nos tienen atados y no nos dejan superarnos. Benignidad es la disposición permanente a la indulgencia y a la afabilidad. Es un fruto que nos ayuda a ser gentiles y ayudar a defender la verdad sabiendo discutir. Da una dulzura especial en el trato con los demás. Es una gran señal de la santidad del alma y la acción en ella del Espíritu Santo. Hemos conocido personas que a pesar de que las insultan, a pesar que las echan, a pesar que les han hecho tantas cosas, nunca pierden la sonrisa, nunca pierden la dulzura, nunca pierden el buen trato, la compostura. Eso es ese fruto del Espíritu Santo. Bondad es la fuerza que nos ayuda a ocuparnos del prójimo, de beneficiarlo. Es como una consecuencia de la benignidad, pero de manera más incisiva en aquel quien sufre y necesita ayuda. Quien da este fruto no critica
malsadamente y tampoco condena a los demás. Es más, ayuda a sanar, a ejemplo de Jesucristo, la bondad infinita. Mansedumbre ayuda a evitar la cólera y las reacciones violentas. Se opone a la ira y al rencor. Evita que el cristiano caiga en el sentimiento de venganza. La mansedumbre hace al cristiano suave a sus palabras y en el trato frente a la prepotencia de alguien. Es el fruto que nos asemeja a Jesús, manso y humilde de corazón. Fidelidad. Quien da este fruto defiende la fe en público y no la oculta por miedo o vergüenza. La fidelidad es cierta facilidad para aceptar todo lo que hay que creer. Es firmeza para afianzarnos en ella y tener la seguridad de la verdad que creemos sin sentir dudas. Al dar este fruto estamos glorificando a Dios, quien es la verdad absoluta. Modestia. Quien da este fruto excluye todo lo que sea áspero y mal educado. Este fruto se le nota al cristiano en el vestir, en el hablar o en su comportamiento, etc. Ayuda para que nuestros sentidos no se fijen en cosas indecorosas y vulgares. Ayuda a ser discreto, cuidadoso con el cuerpo, evitando ser ocasión de pecado para los demás, así como también a preparar y mantener nuestro cuerpo para ser en medio de nuestra debilidad digna morada de Dios. Continencia, como lo indica su nombre, ayuda a contener o a tener una raya de concupiscencia en lo que concierne al comer, al beber, al divertirse, en los otros placeres de la vida terrenal. La satisfacción de estos instintos es ordenada por la continencia como consecuencia de la dignidad de los hijos de Dios que tenemos. La continencia mantiene el orden en el interior del hombre. Y por último, la castidad. La castidad es la victoria conseguida sobre la carne y ayuda a que el cristiano sea más un templo vivo del Espíritu Santo. Quien da este fruto cuidadoso y delicado es todo lo que se refiere al uso de la sexualidad. Quien es casto, ya sea virgen o casado, experimenta la alegría de la íntima amistad de Dios. Felices los limpios de corazón, porque ellos verán a Dios. De esta manera hemos terminado este curso sobre dones, carismas y frutos del Espíritu Santo. Esperamos que les haya servido para su crecimiento espiritual. Esta enseñanza que acabamos de terminar la hicimos en nombre de la Escuela de Formación y Evangelización Apolo, una escuela que es una institución católica de carácter privado que busca entregar herramientas a los laicos para que cumplamos nuestra misión como bautizados, que es la de evangelizar. Quiero agradecer a cada uno de los participantes que estuvieron conmigo en este curso sobre dones, carismas y frutos del Espíritu Santo. Especialmente quiero dedicarles este curso y saludar de una manera especial a unas personas que lo estuvieron acompañando en los seminarios de vida en el Espíritu y en el seminario de preparación para Pentecostés, a Noni, a Lili, a María y a Sonia de la Diócesis de Concordia, Argentina. Un saludo muy especial para ustedes y para toda su comunidad. Que Dios las bendiga, que Dios les derrame abundantes bendiciones, que el Espíritu Santo toque de una manera especial sus vidas y sus corazones y esté siempre guiándolos en cada paso que ustedes y decisiones que ustedes tomen. Chao, nos estamos viendo. Un saludo especial.